Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video vamos a comenzar con un curso de geometría euclidiana. Va a ser un curso que puede ser algo extenso, ya que lo está pensado para ir con toda la calma del mundo y ver una buena cantidad de ejercicios que nos puede beneficiar en nuestro aprendizaje. Eh, En primer lugar, decir que el curso que se pretende aquí es un nivel intermedio, haciendo demostraciones, viendo los conceptos, las definiciones y todo rigurosamente demostrado. Muchos de los ejercicios que en un futuro se van a realizar van a ser meramente demostrativos. Sin embargo, creo que es un curso que nos puede beneficiar mucho a todos. Espero que se pueda beneficiar alguno de este curso y de estos videos. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Primero mencionar que entre la bibliografía que se va a utilizar, primeramente nos vamos a basar fuertemente en este primer libro, Geometría Plana y del Espacio, de Wentworth y de Smith. Es un libro muy interesante. Creo que maneja apropiadamente los conceptos, las definiciones y tiene muchos ejercicios muy interesantes que podemos resolver. El libro de Baldor también nos podríamos basar en este, sobre todo a la hora de seleccionar ciertos ejercicios, y lo mismo en el de Moise Downes. Pero estos creo yo que es meramente para sacar algún ejercicio un tanto interesante de él. Quiero aclarar entonces que fuertemente nos vamos a basar en este, Geometría Plana y del Espacio, de Wentworth y Smith. Una vez mencionado esta bibliografía, bueno, vamos a comenzar con, con algunas definiciones importantes. Primero, ¿qué es la geometría? La geometría es una rama de las matemáticas, reza esta definición, que incluye el estudio de la forma, tamaño y otras propiedades de las figuras. Al decir esta definición ya nos encontramos con el primer problema. ¿Qué es entonces una figura? Porque recuerden que hay que dar definición de todo en matemáticas, hay que definir los conceptos claramente. Entonces, la geometría es una rama de las matemáticas que estudia la forma, tamaño y otras propiedades de las figuras. Pero entonces, ¿qué es una figura? Bueno, esta primera pregunta o esta primera interrogante vamos a tratar de contestarla en este video. Antes de contestarla, vamos a proseguir con la geometría. La geometría que se va a estudiar aquí es la geometría euclidiana. Existen diversas geometrías, geometría cartesiana, geometría hiperbólica, geometría de Riemann, geometría proyectiva, etc. La que aquí se va a manejar es la geometría de Euclides, la euclidiana. Antes de dar estos conceptos, es importante, nada más hago un pequeño paréntesis en referencia a la diapositiva anterior. Aquí nosotros vamos a manejar ciertos conceptos de álgebra, es decir, no vamos a dar como tal la geometría euclidiana tal como Euclides la enseñó. Simplemente nos vamos a basar en algunas técnicas modernas, usando herramientas algebraicas ya conocidas, que nos van a facilitar mucho el aprendizaje. Bien, una vez dicho esto, vamos a proseguir. Entonces, la geometría euclidiana es el estudio de la geometría plana y sólida que utiliza axiomas, postulados y razonamiento deductivo para demostrar teoremas sobre conceptos geométricos. Entonces, la geometría euclidiana, como bien lo dice aquí,
prácticamente se divide en dos ramas, la geometría plana y la sólida. Esta geometría utiliza axiomas, postulados y razonamientos deductivos para demostrar teoremas sobre conceptos geométricos. Bueno, los postulados de Euclides, que son válidos para geometría plana, también lo son para geometría del espacio o para geometría sólida, como aquí lo llaman. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a empezar primero con geometría plana. Geometría plana. ¿Qué es la geometría plana? Dice que es el estudio de los puntos, líneas y figuras geométricas como círculos y polígonos que se encuentran en un plano. Pero aquí ya tenemos otra pregunta aparte de lo que es una figura geométrica. ¿Qué es un círculo? ¿Qué es un polígono? ¿Qué es un punto? ¿Qué es una línea? La razón por la cual se da esta definición es porque se da por enterado o se da por entendido que el lector ya tenemos una noción primitiva de lo que es un punto, de lo que es una línea, de lo que es una figura, de lo que es un polígono. Entonces, nos lo dan para hacer uso de esas definiciones primitivas que cada uno de nosotros tenemos y para comprender a qué se está refiriendo. Por ejemplo, si bien no hemos visto una definición formal de estas figuras que tenemos enfrente, todos tenemos una noción primitiva de lo que es un cuadrado, de lo que es un triángulo, un círculo, un pentágono. Bueno, todas estas figuras se estudian en la geometría plana. Son todas aquellas figuras que están en un plano cartesiano de 2 dimensiones. A diferencia, por ejemplo, de la geometría sólida o geometría del espacio, que es una rama de la geometría que estudia las figuras sólidas, o sea, figuras geométricas en 3 dimensiones, como las que tenemos aquí en la diapositiva. Tenemos un cubo, tenemos un cilindro, bien pude haber puesto también una esfera, etc. Esas son figuras de 3 dimensiones. En algún momento las hemos visto en nuestros estudios. Sin embargo, muchas veces no se definen como tal. Bueno, aquí cada una de ellas las vamos a definir como debe de ser. Entonces, aquí tenemos las dos ramas en las que se divide la geometría euclidiana, la geometría plana, que estudia aquellas figuras que están en un plano, y la geometría sólida, que estudia aquellas figuras que están en el espacio o en un plano de 3 dimensiones. Bien, vamos a dar algunas definiciones con el objetivo de ir definiendo poco a poco qué es una figura. Entonces, empezamos con la definición de punto. Dice que un punto es aquello que tiene posición solamente y carece de dimensiones. Aquí yo puse, un puntito rojo con una letra mayúscula indicando un punto. Técnicamente, este punto que tenemos aquí no debería de existir como tal. Es decir, un punto es la representación de una ubicación y se representa con una pequeña marca, como la ya conocida, un pequeño puntito y una letra mayúscula indicando su nombre. ¿Qué es un punto? Es aquello que solamente tiene posición, o sea, ubicación. Carece de dimensiones, no tiene largo, no tiene ancho, no tiene profundidad. Un punto es simplemente algo que tiene posición. A diferencia de una línea que tenemos aquí, tiene dimensión, o sea, una línea como la que tenemos aquí abajo. Una línea tiene una dimensión, su longitud, se representa con una línea que contiene flechitas aquí a los lados, puesto que una línea teóricamente es infinita. Entonces, ante la imposibilidad de dibujarla toda, se ponen flechitas indicando que se extiende hacia ambos lados indefinidamente. Una recta nosotros la podemos denotar
con dos puntos, por ejemplo. Si tenemos esta línea, aquí vamos a poner un punto al que vamos a llamar el punto A. Y acá vamos a poner otro punto al que vamos a llamarle punto B, por ejemplo. Entonces, esta va a ser la línea AB. Y le ponemos aquí este símbolo indicando que es una línea. La línea AB. También pudimos puesto al revés, ¿no? Como es la misma línea, le pudimos haber puesto la línea BA y el mismo simbolito en la parte de arriba. Aquí no se hace diferencia, es la línea AB o es la línea BA. De ahí la importancia de nombrar de diferentes maneras en caso de que lleguemos a trabajar con diferentes líneas. Bueno, cada línea debe de tener su nombre específico. Muchas veces también en lugar de nombrarla con puntos, pues simplemente le ponemos aquí la línea L, por ejemplo, indicando que pues es la línea L. Entonces la nombramos con línea L. Y así la representamos de esta manera. Entonces, esa es una línea. Una línea es aquella que solamente tiene una dimensión, su longitud. Se representa de esta manera y se extiende indefinidamente, por eso se ponen flechitas en sus extremos, indicando que se prolonga indefinidamente. Se nombra por dos puntos o bien simplemente nombrándola con una sola letra. Ahí lo tenemos. En la que sigue es un segmento. Un segmento es parte de una recta comprendida entre dos puntos. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí una recta. Así, tenemos una recta. Ponemos las flechitas indicando que se extiende indefinidamente. Y vamos a colocar dos puntos sobre esta. Tenemos aquí al punto A y tenemos aquí al punto B. ¿Sí? Bueno. Esta es la línea AB. Así está. Línea AB. Esta línea AB involucra toda la línea recta. Sin embargo, si lo que nosotros queremos es únicamente denotar a la parte comprendida entre A y B, o sea, es decir, a esto, solamente a esto que tengo aquí, eso es un segmento, es una parte de la recta comprendida entre dos puntos. Entonces, este es el segmento AB. Y ponemos una pequeña línea arriba, indicando que es un segmento. También lo podemos denotar al revés, el segmento BA, puesto que mide lo mismo de A a B que de B a A. Por eso es que no importa el orden en el que pongamos las letras. Incluso a la hora de denotar la línea tampoco no importa mucho el orden. Realmente, ¿no? Importa poco o nada. Al menos aquí. Entonces eso es un segmento, es una parte de una recta. A diferencia de la recta que es ilimitada, el segmento, bueno, es una porción limitada. O sea, un segmento nunca puede ser infinito realmente. Al menos aquí en teoría. Una semirrecta. Bien, dice que es parte de una recta formada por todos los puntos a un mismo lado de un punto sobre ella. Bien, esto que tenemos aquí es una semirrecta. O sea, una semirrecta, digámoslo así, es hacia donde se extiende una recta, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ponerlo así. Vamos a completar esto, ¿no? Aquí tengo ya una línea. Se extiende indefinidamente hacia ambos lados. Es una línea. Vamos a colocar sobre esta línea tres puntos. El punto A, el punto B y por aquí el punto C. Entonces, aquí podemos nosotros denotar todo lo que hemos visto. Por ejemplo, pues esta es la línea AB.
la línea AB, indicándola por estos dos puntos. Igual y también pudimos haber dicho que es la línea AC y nos referíamos a la misma cosa. AC, o sea, puesto que A y C son parte de esta línea, pues lo podemos poner también así, o le podemos decir que es que es la línea BC, y es totalmente válido. O le podemos decir que es la línea que es la línea CA también. En fin, la podemos denotar de muchas maneras, simplemente indicando los puntos que en ella están. Para referirnos entonces, esos son líneas. Para referirnos a los segmentos, acuérdense que un segmento pues es una parte de una recta. Entonces podemos poner aquí que hay varios segmentos: el segmento AB, el segmento BC, así. ¿Qué más puedo hacer aquí? El segmento AC, o el segmento CA si lo quiero poner al revés, etcétera. Hay muchas formas de poner la misma cosa. Estos son segmentos. Bien. Entonces, ¿qué es entonces una semirrecta? Bueno, una semirrecta es algo que a partir de un punto, vamos a escoger el punto B, por ejemplo. Escojamos el punto B. Bien, una semirrecta es, vamos a llamarlo así, del punto B, todos los puntos que toma esta recta a partir del punto B hacia la derecha, por ejemplo, o a partir del punto B hacia la izquierda. En este caso, si yo quiero nombrar la semirrecta de B hacia C, lo puedo hacer. La semirrecta de B a C, que se extiende hacia la derecha. Entonces la pongo así. Todos los puntos que hay de B hacia la derecha. Y si yo quiero denotar entonces los puntos de B hacia la izquierda, bueno, pues lo pongo de B hacia A, de B hacia A, todos los puntos que vayan hacia la izquierda, de B hacia A. Y si yo quiero, por ejemplo, todos los puntos que vayan de C hacia la derecha, bueno, pues ponemos otro punto aquí, el punto D. Entonces, todos los puntos que vayan de C a D hacia la derecha. Y si quiero de C hacia la izquierda, bueno, pues entonces que vayan hacia acá, bueno, pongo C en dirección hacia B o hacia A. Y ahí está. Es una semirrecta. Todos los puntos, o es una parte de una recta formados por todos los puntos a un mismo lado de un punto sobre ella. Eso es una semirrecta, una parte de una recta que vaya, en este caso, va desde B a partir de B todo hacia la derecha, o a partir de B todo hacia la izquierda. Eso se le conoce como semirrecta. He ahí la definición. Bueno, aquí tenemos el concepto de lo que se conoce como línea quebrada. Ya vimos lo que era una línea recta, una línea quebrada. Una línea quebrada es la que se compone de dos o más rectas distintas. Aquí tenemos varias rectas combinadas entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos la recta AB, por ejemplo. Acá tenemos la recta BC, acá la CD, acá la DE, y acá la EF, y acá G. Entonces hay 6 rectas aquí. Entonces esta línea quebrada está compuesta de 6 rectas. Esto es una línea quebrada, chicos. La que se compone de 2 o más rectas. Lo mismo una línea curva. Una línea curva es aquella línea que no es recta ni tiene partes rectas. Como este pequeño dibujito que vemos aquí, que es un arco. Aquí igual y lo puedo dibujar un poco mejor, espero.
Este que tenemos aquí en rojo le podemos denotar poniéndolo a los extremos, punto A, punto B. Igual aquí le podemos denotar con, no sé, BC, así, de esta manera. Y podemos decir que esta es la línea curva AB, que más adelante vamos a saber que es un arco de una circunferencia. Y también esta línea curva es BC, que realmente son arcos. Pero bueno, así lo definieron como una línea curva. Por lo pronto, los que más nos interesan, por supuesto, son las líneas rectas, no tanto las líneas quebradas ni las líneas curvas. Sin embargo, bueno, es buena idea empezarlas a definir. Bien, ya definimos punto, definimos línea, definimos segmento. ¿Qué es un plano entonces? Bueno, vamos a definirlo. Un plano tiene dos dimensiones. Recordemos que el punto no tiene dimensiones, solamente posición. La línea recta tiene una dimensión. El plano tiene dos dimensiones, longitud y altura. Dice aquí, un plano tiene dos dimensiones, largo y ancho, y forma una superficie plana. Esta superficie se extiende en todas direcciones indefinidamente. Y dice que un plano puede ser nombrado por tres puntos no colineales o por una letra. Entonces, en este plano hay infinitos puntos. Podemos escoger tres de estos, no sé, el punto A, el punto B y el punto C. Y podemos nombrarlo como plano ABC. O sencillamente decir que es el plano alfa. Entonces, esto es un plano. Un plano es una superficie plana ilimitada que se extiende en todas direcciones y que es de dos dimensiones. Todas las figuras que quepan en este plano, o todas las figuras que vamos a trabajar primeramente, pertenecen a este plano. Un plano de dos dimensiones, como es el círculo, como es el triángulo, rectángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un plano. Lo curioso es que al mismo tiempo de que el plano nos va a servir, digámoslo así, es la herramienta en el cual van a estar puestas todas las figuras con las cuales vamos a trabajar. Al mismo tiempo el plano actúa como una figura geométrica dentro de un espacio de tres dimensiones, como en esta definición que tenemos aquí. Espacio euclideo. Fíjense bien cómo el espacio euclideo está formado por tres dimensiones y fíjense cómo se ven los planos. O sea, estos que tenemos aquí en verde son planos. O sea, al mismo tiempo de que un plano actúa como nuestro protagonista, de tal manera de que todas las figuras dentro de este plano son las que vamos a estudiar, al mismo tiempo, este plano actúa como una figura geométrica para formar un plano de tres dimensiones. El espacio euclidiano es un espacio geométrico donde se satisfacen los axiomas de Euclides y tiene tres dimensiones: largo, ancho y profundidad. Este espacio euclidiano de tres dimensiones está formado por tres planos perpendiculares que forman dicha estructura. Es interesante y muy lindo cómo un plano puede ser al mismo tiempo una figura geométrica. ¿Sale? Vamos a trabajar en el plano euclidiano, en este de tres dimensiones, perdón, en el espacio euclidiano de tres dimensiones, sí, pero esta es ya la segunda parte, o sea, todavía falta. Vamos a empezar primero trabajando aquí con el plano. Bien, una vez dados estas definiciones de lo que es punto, recta,
semirrecta, segmento, plano, espacio, ya más o menos podemos estar en condiciones de definir lo que es una figura geométrica. Figura geométrica es todo punto, línea, superficie o en general toda combinación de estos. ¿Qué queremos decir? Bueno, la circunferencia está formada por todos los puntos que distan o que equidistan de un punto interior llamado centro. ¿Sí? Tenemos aquí, bueno, un cilindro, tenemos el plano que está formado por infinitos puntos. Entonces, ¿qué es una figura geométrica? Es cualquier punto, porque incluso un punto se considera como una figura geométrica. La línea también, la superficie o toda combinación de estos es una figura geométrica. Si nosotros tenemos un triángulo, bueno, la combinación de 3 líneas nos da un triángulo. La combinación de 4 nos da un cuadrado. La combinación de infinitos puntos equidistantes de un punto interior nos da una circunferencia. La combinación de 6 cuadrados nos puede dar un cubo. Eso es una figura. La combinación de todo punto, línea, superficie en general. Eso es una figura geométrica. Ya aquí abajo, nada más para dejar muy en claro, vimos el punto que carece de dimensiones, solamente tiene posición. La línea que tiene una dimensión y que se extiende indefinidamente a ambos lados. Tenemos el cuadrado que tiene 2 dimensiones. El cuadrado que tiene 2 dimensiones. Y el cubo que, bueno, tiene 3 dimensiones. Estas son las definiciones que vamos a dejar el día de hoy. Por lo pronto voy a dejar hasta aquí el video. No quiero que se haga muy largo. Y mencionar algo que se me había olvidado decir. Realmente no es mi idea utilizar diapositivas. Voy a utilizarlas en casos muy particulares para dar ciertas definiciones o para o en los videos que siguen para mencionarle los axiomas de Euclides o algunos postulados importantes, los postulados de Euclides y algunos axiomas importantes que vamos a utilizar, pero realmente no es la idea hacer diapositivas. Bien, por lo pronto es todo por el día de hoy. Espero que me haya explicado lo suficientemente bien. Que tengan buen día. Hasta pronto.